Mi hija dejó una credencial falsa sobre la mesa y me pidió mi dinero, mientras los platos aún estaban calientes. Se llama Adriana Valenzuela. Y lo hizo con mano firme, como si hubiera ensayado el movimiento 1000 veces. La credencial se deslizó por la madera y se detuvo justo antes de mi vaso. Tenía mi nombre, mi foto también, lo suficientemente parecida para engañar a un empleado cansado. No la toqué, la miré a ella. Mamá dijo, bajando la voz, «Solo necesito acceso un momento». Frente a ella, su esposo Renato Espinosa no me miró. Se quedó viendo la laptop mientras Adriana la abría, con los dedos ya volando sobre el teclado. Nadie mencionó la comida. Nadie se disculpó. El cuarto se quedó en ese silencio que agarra a las familias cuando deciden no ponerle nombre a lo que está pasando. Yo soy Jimena Valenzuela, 70 años. He pasado décadas lidiando con controles financieros, revisiones de fraudes y esos sistemas lentos e invisibles que mantienen a la gente honesta o los delatan cuando no lo son. Toda esa experiencia se me acomodó en el pecho mientras Adriana giraba la pantalla hacia mí. Ahí estaba todo mi ahorro de una vida, cada cuenta, cada reserva que había armado desde que mi esposo falleció. La ventana de transferencia esperaba, paciente y educada, pidiendo confirmación en palabras claras. La sonrisa de Adriana titubeó. Creía que estaba siendo cuidadosa. Tú dijiste que no querías ayudar, siguió, con la respiración acelerada. Así no tienes que hacerlo. Lo arreglamos después. Después de que pregué. No respondió. Tecleó. El saldo se actualizó. Sentí el peso de esa cifra sin inmutarme. 70 millones de pesos estaban ahí, como una respiración contenida. Renato carraspeó. Esta es la forma más fácil. Jimena. Todos ganamos. Levanté mi vaso y di un sorbo lento. Dejé que el silencio se estirara. Adriana lo notó y se puso tensa. ¿Por qué estás tan tranquila? Disparó. Porque este momento no me tomó por sorpresa. Hace años, después de la tercera vez que Adriana me pidió dinero sin poder explicarlo bien, tomé una decisión que nunca le conté. Me preparé para el día en que mi confianza se pusiera a prueba. No por extraños, sino por la familia. Prepararse cambia cómo se siente el miedo. Lo convierte en estrategia. Adriana volvió a alcanzar el teclado. Voy a dar confirmar, dijo, como retándome a que la detuviera. La vi hacerlo. Vi girar la ruedita. Terminé mi trago. La laptop dudó. Un retraso sutil. De esos que pasas por alto si no sabes cómo funcionan estas cosas. Adriana frunció el ceño y clicó de nuevo. Renato por fin levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Algo pasó entre nosotros, reconocimiento. Tal vez, o la primera grieta en su seguridad. Bajé el vaso. Adelante, dije bajito. El cuarto contuvo la respiración junto con la pantalla. No la detuve porque ya no había nada que detener. La transferencia ya había tomado su camino, y no era el que Adriana creía. Me recosté en la silla y dejé que el silencio hiciera lo suyo, sabiendo que lo que vendría después se resolvería lejos de esta mesa, en lugares que guardan registros y no olvidan. 48 horas antes de que mi hija pusiera una credencial falsa frente a mí. Mi vida era tranquila, de esa tranquilidad que cuesta trabajo ganar. Estaba en la mesa de mi cocina en Querétaro, revisando el correo que no me urgía abrir. Eso ya decía mucho de en quién me había convertido. Hubo un tiempo en que cada sobre me apretaba el pecho avisos de pago atrasado, explicaciones, peticiones que desgastaban la palabra emergencia. Esos años quedaron atrás. Sonó el teléfono. El nombre de Adriana iluminó la pantalla. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar. «Habla». Dije, «¿Así contestas a tu hija?». Respondió, demasiado alegre, demasiado rápido. «Así contesto cuando llamas en horas de trabajo», le dije. «¿Qué necesitas?».
Una pausa. Escuché cómo cambió su respiración. Vamos a cenar. Renato y yo. Solo familia. Nunca has necesitado pretexto para invitarme. Le dije. Pues ahora sí, saltó. Y luego suavizó la voz. Por favor, me haría mucha ilusión. Había pasado décadas en cumplimiento financiero, trabajando casos donde la gente mentía con sonrisas y papeles. Aprendí pronto que el tono importa más que las palabras. El tono de Adriana traía presión, no pánico. Todavía no. Presión significa que hay un plan. Lo pienso, dije. Siempre dices lo mismo. Replicó, y al final dices que no. Decido con cuidado, le dije. Eso es diferente. Colgó sin despedirse. No sentí enojo. Sentí confirmación. Después de que mi esposo murió, acepté contratos que me mantenían cerca de los sistemas y lejos de gente que buscaba atajos. Revisiones de fraude, controles de riesgo, disputas de identidad que empezaban chiquitas y terminaban en juzgados. Aprendí lo fácil que es convertir la confianza en acceso. Cómo los apellidos de familia abren puertas más rápido que cualquier documento falso. Ese trabajo me enseñó algo más. Las protecciones solo funcionan si las pones antes de necesitarlas. Esa misma tarde me llamó mi abogado Tomás Rivera. No empezó con saludos, te contactó. Dijo, sí, respondí. Entonces el momento importa, dijo. Todo lo que armamos asume que ella intentaría algo directo. Lo sé, dije. Por eso no la bloqueé. El silencio entre nosotros fue denso pero sereno. Tomás lleva conmigo lo suficiente para entender mis pausas. ¿Estás segura? Preguntó. Llevo años segura. Dije, solo no sabía el día. Cuando colgamos, revisé los documentos una vez más. Alertas de identidad. Protocolos de escalación. Autorizaciones que no necesitaban pánico ni voces altas, solo verificación y registro. La gente cree que protegerse es levantar muros. Yo sé que es dejar huellas. Esa noche, Adriana me mandó un mensaje. Trae tu tarjeta de acceso al banco. Escribió. Por si acaso. Miré el mensaje fijo. Nunca había usado esas palabras. Acceso. Por si acaso. Ya no pedía. Estaba armando el escenario. Le respondí una sola palabra. ¿Por qué aparecieron 3 puntitos? Desaparecieron. Volvieron. Porque eres la única que nos puede ayudar. Apagué la pantalla del teléfono y me serví un trago. No para calmar nervios. Para marcar el momento. Hay diferencia entre ser necesitada y ser blanco. Ya había cruzado esa línea antes. Esta vez no iba Ceci a hacerme la desentendida. Acepté la invitación a cenar 1 hora después. No porque le tuviera confianza, sino porque todo el sistema que había armado dependía de la cercanía. La verdad es sencilla y incómoda. Las protecciones no te salvan de la distancia. Te salvan cuando alguien se acerca demasiado. Para cuando me acosté, todo estaba listo. Dormí bien. Adriana y había pedido ayuda desde que aprendió a decir la palabra. La primera vez tenía 12 años y lloraba en la mesa de la cocina porque había perdido el dinero de su domingo en la escuela. Se lo repuse sin regaño. Me dije que eso era lo que hacían las madres. La segunda vez tenía 19 y necesitaba cubrir un pago de la universidad que se le había olvidado mencionar hasta que pasó la fecha. Lo pagué en silencio. Aunque mi esposo me advirtió que el olvido tiene la costumbre de volverse estrategia. Cuando Adriana cumplió 30, las peticiones ya tenían ritmo. Solo necesito algo temporal, me dijo el día que llamó por su primer desastre con tarjetas de crédito. Te lo devuelvo en unos meses. ¿Cuántos meses? Pregunté. Pronto respondió. Siempre lo haces sonar peor de lo que es. Transferí el dinero. 6 meses después llegó otra llamada, otra historia, el mismo final. Cuando se casó con Renato Espinosa, esperé que el patrón cambiara. En vez de eso, encontró nuevo lenguaje.
Estamos construyendo algo, me dijo Adriana un día durante un almuerzo, con la sonrisa brillante pero tensa. Tú entiendes de inversiones. Sabes que estas cosas toman tiempo. Entiendo de planeación, le dije, y entiendo de riesgos. Enséñame los números. Se rió y agitó la mano. No confías en nadie. Confío en la preparación. Le dije. No es lo mismo. No me mostró los números. Igual pagué. 3 millones de pesos para un negocio que nunca abrió. Cuando pregunté qué pasó, Adriana culpó al momento. Renato culpó al mercado. Ninguno se culpó a sí mismo. Después de que mi esposo murió, las llamadas aumentaron. El duelo aflojó mis defensas. Adriana lo sabía. Nunca mencionó su nombre directamente, pero no hacía falta. Él te habría ayudado, dijo una vez. Cuando dudé, la miré y sentí que algo se movía dentro de mí. Él habría preguntado por qué le dije, y yo también. Esa fue la primera vez que me acusó de ser fría. La última vez que la rescaté fue hace 3 años. Llegó sin avisar, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Había un prestamista de por medio. Dijo, un error, un malentendido. Necesitaba 4 millones de pesos ya mismo, o las cosas se pondrían feas. Feas como pregunté. No respondió. Seguía caminando de un lado a otro, repitiendo mi nombre como si fuera una palanca que podía jalar lo suficientemente fuerte para que apareciera el dinero. Ya te he ayudado, le dije. Muchas veces. Y soy tu hija, replicó. ¿Para qué sirve el dinero si no es para la familia? Me levanté y me acerqué a la ventana, dándome un momento antes de hablar. El dinero no es el problema, le dije, y precisamente por eso no te voy a dar más. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Estás eligiendo el dinero antes que a mí. No dije. Estoy eligiendo la realidad antes que la historia que sigues contando. Se fue sin despedirse. El silencio que quedó se sintió como castigo, pero también como limpieza. Desde ese día, Adriana dejó de pedir directamente. Empezó a rodear, cumplidos con culpa adentro, cariño envuelto en expectativa. Aprendió a acercarse de lado, donde los límites se ven menos. Yo me ajusté. Cambié accesos. Documenté conversaciones. Pasé de la confianza a la verificación sin anunciarlo. El amor no obliga a revelar todas las protecciones. Cuando llamó 2 días antes de la cena, escuché regresar el viejo ritmo. La urgencia, la seguridad de que yo cedería. No sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba dispuesta a ser la solución de un problema que se negaba a resolverse. Adriana volvió a llamar esa misma noche, como si la conversación de antes hubiera sido un ensayo y esta fuera la función de verdad. Te necesito aquí, dijo, sin saludo, sin calidez, solo insistencia. ¿Aquí dónde? Pregunté. En la casa, respondió, cena. Renato y yo. Queremos hablar. Cara a cara. ¿Estás hablando ahora?, le dije. Dilo. Exhaló fuerte. Esto no es algo para irse a hablar por teléfono. Esa frase cayó más pesada de lo que ella pretendía. Adriana siempre había preferido la distancia cuando necesitaba ventaja. La cercanía trae presión. Puedes decir lo que sea, le dije. Te estoy escuchando. Es sobre sanar, dijo, bajando la voz, moldeando cada palabra con cuidado. Hemos estado distantes. Eso no es sano. Las familias no arreglan las cosas a través de pantallas. Sonreí a pesar mío. Las familias tampoco arreglan las cosas montando conversaciones. Su tono se endureció. ¿Por qué siempre das por lo peor? Porque lo peor tiene la costumbre de llegar con invitaciones, le dije. Entonces entró la voz de Renato en la llamada, suave y medida. Jimena, no estamos tratando de acorralarte. Ya lo están haciendo, respondí. Solo que aún no se dan cuenta.
Siguió un silencio. Escuché cómo Adriana se apartaba el teléfono de la boca. Mamá dijo al volver, más suave: «Por favor, no te lo pediría si no fuera importante. Tú pides cuando te importa a ti», le dije. «Eso es diferente». Soltó una risa corta que no llegó a los ojos. La escuché igual. Siempre ha sido así. Todo tiene que analizarse. Solo ven a cenar. ¿Por qué?, pregunté. Otra pausa. Demasiado larga. Porque dijo al fin: «Esto es algo que debemos hacer como se debe». Me recosté en la silla y cerré los ojos. «¿Cómo se debe?» Era la palabra de Adriana para controlado. Para arreglado. Para momentos en que creía que podía manejar el resultado. ¿Me estás pidiendo que maneje hasta allá por una conversación que te niegas a empezar?», le dije. «Eso no es sanar. Eso es teatro. Siempre crees que eres la más lista del cuarto disparo». No dije: «Creo que soy la que sigues tratando de mover». Renato carraspeó de nuevo. «Nosotros cocinamos», ofreció. Como si eso suavizara los bordes. «Tu favorito». Casi me reí. Nunca se había acordado de cuál era mi favorito. «No necesito que me alimenten», le dije. «Necesito honestidad. La vas a tener», dijo Adriana rápido. «Te lo prometo». Esa palabra sonó mal. Las promesas eran algo que Adriana daba cuando ya estaba segura de que yo aceptaría. «Voy a ir», dije después de un momento. Soltó un aliento que sonó a alivio, aunque llevaba algo más filoso debajo. «Bien, mañana en la noche». 7. «Ahí estaré», dije. «Pero entiende una cosa primero». «Espero». «No llego desprevenida», le dije. «Si esta conversación importa. Importa para los dos lados». «Claro», respondió demasiado rápido. Colgamos sin otra palabra. Me quedé con el silencio después, dejándolo asentarse. Las invitaciones casi nunca son neutrales. Están moldeadas por la intención, cargadas de necesidad. Adriana no quería una plática. Quería un escenario. Me quería sentada, presente, accesible. Me quería donde irse sería grosero y resistir sería cruel. Me levanté y junté lo que necesitaría para la noche siguiente. No documentos, no defensas. Solo paciencia y momento. Algunas conversaciones solo tienen sentido cuando todos creen que tienen el control. Puse las protecciones el año en que Adriana casi lo logra. Ella nunca supo lo cerca que estuvo, y yo nunca la corregí. En ese entonces me llamó llorando, diciendo que un empleado del banco necesitaba verificar una transferencia rutinaria. Me pidió datos que ya sabía y uno que no debía saber. Sentí el cambio al instante, como cuando una historia deja de ser torpe y empieza a ser deliberada. «Léemelo de regreso», le dije. Dudó. «Es solo la referencia de la cuenta. Léelo», repetí. Colgó. A la mañana siguiente me senté frente a Tomás Rivera en su oficina, con una carpeta delgada entre nosotros. Tomás lleva más de 10 años siendo mi abogado, así que habla claro y pregunta lo que importa. «Está tanteando», dijo después de revisar las notas que había guardado. «No muy bien, pero lo suficiente para preocuparte». «No me preocupo sin motivo». Le dije: «Quiero capas». Asintió. «Entonces armemos capas». Empezamos con alertas de identidad silenciosas, de las que no avisan a la persona señalada. Cualquier intento de verificar mis cuentas con identificación alterna quedaría registrado y retenido. No bloqueado. Retenido. Los bloqueos provocan confrontación. Las retenciones provocan registros. Después vinieron cadenas de autorización. Tomás quedó como apoderado legal en todos los activos importantes. Cualquier movimiento grande necesitaba pasar primero por su oficina, aunque pareciera automático para quien lo iniciara. No quería alarmas. Quería evidencia. Y escalación preguntó. Le pasé una hoja, automática, sin discreción, sin segundas oportunidades.
La leyó con cuidado. Si esto se activa, no hay vuelta atrás. Ese es el punto, dije. No me interesan los malentendidos. Me miró un momento. «Estás planeando para familia». «Estoy planeando para comportamiento», respondí. «La familia solo es la cobertura más eficiente. Probamos todo. Transferencias simuladas, presión simulada. Ajustamos el lenguaje hasta que sonara neutral, incluso útil. Los sistemas que acusan muy fuertes se saltan. Los que fingen ayudar recogen la verdad». Meses después, Adriana llamó otra vez, casual como siempre. «Has estado callada», dijo. «¿Todo bien?» «Todo está organizado», respondí. Se rió. «Siempre hablas así». «Lo digo en serio», le dije. Cambió de tema. Con los años, agregué más a la estructura sin llamar la atención. Reconocimiento de dispositivos, retrasos de tiempo, rutas de confirmación que parecían procesamiento rutinario. No escondí el dinero. Lo hice paciente. La avaricia odia esperar. El impulso se delata cuando le pides que baje la velocidad. Tomás y yo hablamos menos después de eso. No había nada que manejar. Ese era el éxito. Las buenas protecciones desaparecen en el fondo. Se vuelven parte del paisaje. Como la gravedad. Nadie las nota hasta que alguien intenta desafiarlas. 2 noches antes de la cena, Tomás llamó otra vez. «Se está acercando más», dijo. «Lo siento». Yo también respondí. «Si este es el momento», siguió. «No tienes que hacer nada». «Lo sé», dije. «Solo tengo que estar ahí». Después de colgar, revisé la lista final. Todo actualizado. Nada llamativo. Ningún paso que requiriera mi intervención una vez que empezara. Eso era lo más importante. Intervenir parece duda. Prepararse parece confianza. La gente cree que la protección se construye desde el miedo. Se equivoca. El miedo te hace reaccionar. Yo la construí desde la aceptación. Aceptación de que alguien a quien amaba podría un día decidir que mis límites eran obstáculo y no advertencia. Cuando Adriana me invitó a cenar, creyó que ella elegía el escenario. Creyó que la cercanía me ablandaría, que la familiaridad me haría descuidada. No sabía que estaba entrando en algo que ya estaba terminado. Para cuando apagué las luces y me acosté, no quedaba nada por ajustar. El sistema no necesitaba esperanza, ni confianza, ni perdón. Solo necesitaba que alguien lo intentara. La casa de Adriana me recibió como ella quería, luces encendidas, puerta abierta, todo en su lugar. Respetable. Esa era la palabra que siempre había perseguido. Vecinos respetables. Dirección respetable. Vida respetable, sin importar lo que pasara detrás de las paredes. Sonrió demasiado amplio cuando me vio. «Llegaste», dijo, como si el solo hecho de venir fuera una concesión. «Dije que vendría», respondí. Se acercó para un abrazo breve que terminó antes de empezar. Sus brazos rozaron mis hombros sin quedarse. Renato estaba justo detrás, relajado, manos sueltas a los lados. Jimena dijo con calidez: «Qué bueno verte». Su calma era practicada. Renato tiene una forma de sonar razonable, aunque nada de lo que dice resuelva algo de verdad. Era un tono que había aprendido a desconfiar. Esa calma suele significar que alguien ya cree que el resultado está decidido. Adentro, todo estaba arreglado para sugerir estabilidad. Muebles elegidos para impresionar, no para durar. Adriana se movía rápido, acomodando cosas que no necesitaban acomodo. «La cena ya casi está», dijo. «Siéntate, no tienes que ayudar». Me senté porque quería que me viera sentada. Renato tomó la silla más cerca del pasillo. Lo noté sin comentarlo. La gente elige posiciones igual que elige palabras según lo que espera que pase después. «¿Te ves bien?», dijo Adriana, sirviendo vino. Relajada. «Lo estoy», dije. «Tú te ves cansada». Su mano se detuvo una fracción de segundo,
antes de reír. Ha sido una semana pesada. Renato sonrió. No han sido todas. Hablamos de cosas superficiales. Del clima, del tráfico, de la remodelación de un vecino. Adriana mantenía la conversación en movimiento, alejándola de cualquier tema que pudiera quedarse demasiado. No preguntó por mi viaje. No preguntó por mi salud. No preguntó cómo había dormido desde que mi esposo murió. Yo solo observaba. Renato revisó su teléfono y lo puso boca abajo. Adriana lo miró y asintió una vez, casi imperceptible. Cuando trajo los platos a la mesa, los colocó con cuidado, alineando los bordes, corrigiendo el ángulo de mi tenedor. «Come», dijo. «Casi nunca comes cuando vienes». «No es cierto», respondí. Se encogió de hombros. «Se siente como si fuera cierto». Renato se recostó y cruzó las manos. «Nos alegra que estés aquí», dijo, voz suave. «Ha pasado mucho tiempo. Así es, acepté. Las familias se alejan». Siguió. «Eso no significa que tenga que quedarse así». Adriana me miró por encima de su copa. «Todos estamos bajo presión», dijo. «A veces la gente necesita apoyo que le da miedo pedir». «No me da miedo pedir», dije. «Me da cuidado aceptar». Su sonrisa se tensó. «Siempre fuiste así». La comida llegó. La conversación se hizo más lenta. Adriana me veía comer como si el acto en sí importara. Renato hablaba poco ahora. Su atención iba de una a la otra, midiendo, a la mitad de la cena. Adriana se levantó. «Voy por el postre», dijo, aunque no se había mencionado ninguno. Regresó con la laptop. «Quiero enseñarte algo», dijo con ligereza. Renato no reaccionó. Eso me dijo más que cualquier confesión. Esto estaba planeado. No era prisa. No era desesperación. Estaba diseñado para sentirse normal hasta que dejara de serlo. Adriana puso la laptop en la mesa, pero no la abrió todavía. Me miró a los ojos y esperó, como si quisiera que yo hablara primero. «Adelante», dije. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa cuidadosa. En un momento, se sirvió más vino. Le llenó la copa a Renato. La mía la dejó intacta. La casa mantenía su forma alrededor de nosotros. Cada superficie pulida. Cada señal diciendo que nada estaba mal. Pero el espacio entre las palabras se había acortado. La calma de Renato ahora se sentía más pesada, como una puerta que se cierra sin ruido. Nadie preguntó cómo estaba porque ya habían decidido para qué estaba yo ahí. Adriana puso la credencial sobre la mesa como si fuera una servilleta fuera de lugar. Antes de que hablemos, dijo: «Necesito confirmar algo». No la tomé. Me recargué y dejé que mis ojos hicieran el trabajo. La credencial era convincente a primera vista: mi nombre, mi fecha de nacimiento, una dirección que había sido mía por años. El laminado reflejaba la luz como debía. Quien la hizo sabía lo que hacía, pero lo suficientemente parecida nunca es suficiente. «La inicial del medio está mal», dije. Adriana parpadeó. «¿Qué pusiste una inicial del medio que no uso?», respondí. «Nunca he usado una». Se rió demasiado rápido. «Eso no es nada. Error de oficina». «Los errores de oficina siguen patrones», dije. «Este no». Renato se movió en su silla. No alejándose, sino hacia la puerta. Fue sutil. De esos movimientos que hace la gente cuando quiere estar lista sin parecerlo. Lo registré y mantuve la voz pareja. «El holograma está desactualizado». Seguí. «Ese sello se retiró hace 3 años». Los ojos de Adriana bajaron a la mesa. Tomó su vino y falló el vaso la primera vez. Renato se levantó y se lo acercó. «Siéntate», le espetó. Y luego me miró. «Estás pensando demasiado». «Yo me gané la vida pensando en esto», dije. «Y no respondiste la pregunta». «¿Qué pregunta preguntó?» «¿Quién la hizo?», dije. No respondió. En vez de eso, empujó la credencial un poco más hacia mí, como si la cercanía pudiera suavizar el escrutinio. Pude ver el borde donde el laminado no pegaba bien.
Pude ver el sangrado de la impresora alrededor de la foto. Alguien tuvo prisa. O alguien creyó que yo no miraría con detalle. Renato carraspeó. Jimena, el punto no es la credencial. Usualmente sí lo es, respondí. Adriana por fin me miró a los ojos y luego apartó la mirada rápido. Evadir habla más fuerte que negar. Cruzó los brazos y se recostó. Postura de quien se prepara para una resistencia que ya no piensa negociar. Ya pasamos las explicaciones, dijo. Esto se trata de resolver un problema. Me estás presentando un delito como solución, dije. Renato se acercó más a la puerta. No la bloqueó, no hacía falta. Su presencia ahí cambiaba la forma del cuarto. Necesitamos avanzar, dijo con calma. Tú puedes ayudarnos a hacerlo. Adriana asintió. Un alivio pasando por su cara. Exacto. No tienes que gustarte. Tomé la credencial entonces, solo lo suficiente para darle la vuelta. El código de barras de atrás estaba desalineado. El número de serie repetía una secuencia que había visto antes en casos de falsificación. Quien la hizo usó una plantilla. Las plantillas dejan rastros. Tú no la hiciste, dije. Adriana se tensó. ¿Por qué importa eso? Porque significa que no empezaste esto. Respondí. ¿Te uniste? Su mandíbula se apretó. No sabes de qué hablas. Sé cuándo alguien está prestando confianza, dije, y cuándo alguien más está contando con ella. Los ojos de Renato pasaron rápido a Adriana. La mirada fue breve pero reveladora. Él había estado involucrado más temprano de lo que ella quería que yo viera. La calma que traía ya no era neutral. Estaba invertida. No nos quedemos en detalles, dijo. La transferencia es sencilla. Los detalles son la diferencia entre una petición y un cargo. Dije. Adriana se levantó de golpe. Deja de tratar de asustarnos. No lo estoy haciendo. Dije. Solo estoy nombrando lo que ya está aquí. Dio una vuelta, luego dos, con las manos flexionándose. Cuando se detuvo, habló sin mirarme. Siempre haces esto. Conviertes todo en lección. No dije. Convierto patrones en resultados. Renato se movió otra vez, ahora más cerca de la puerta. Apoyó una mano en el marco. Casual. Territorial. Adriana siguió mi mirada y forzó una sonrisa. Solo estamos siendo cuidadosos. Dijo. Yo también respondí. Puse la credencial de vuelta en la mesa exactamente donde había estado, perfectamente alineada con el borde. No necesitaba quedármela. Ya me había dicho suficiente. Los errores eran pequeños, pero eran intencionales. Eso significaba que el plan no era nuevo. Lo habían pulido. Adriana se sentó y exhaló, como preparándose. ¿Podemos seguir? Por favor. Sí, dije suave. Podemos. Vi cómo los hombros de Renato se relajaron un poco. Vi cómo los ojos de Adriana volvieron a la laptop. No a mí. El cuarto había cambiado. Lo que trajeron ya no les pertenecía solo a ellos. La credencial quedó entre nosotros. Una confesión silenciosa de que esta cena se había planeado mucho antes de que llegara la invitación. Después de la credencial, la conversación se adelgazó, como cuando sacan el aire poco a poco de un cuarto. Adriana preguntó si quería más comida. Dije que no. Renato mencionó el trabajo, algo vago sobre fechas límite y presión. Asentí sin preguntar de cuál. Todos fingimos que la mesa no había cambiado, que no se había cruzado una línea y borrado en silencio. Este asado salió mejor de lo que esperaba, dijo Adriana. Está bien, respondí. Sonrió, aliviada por la neutralidad. Renato tomó su copa. Bebió. La bajó con cuidado. Nadie mencionó la credencial. Nadie se disculpó. El silencio se acomodó en capas, cada una más pesada que la anterior. Esperé. No porque necesitara respuestas, sino porque quería ver quién hablaría primero.
Adriana ya no me miró. Su atención quedó fija en la laptop, cerrada pero presente, como un pensamiento que no podía dejar. Renato miraba entre nosotras, midiendo, ajustando su postura para mantener el equilibrio donde lo quería. «Has estado ocupada», me dijo al fin. «¿Sigues dando consultorías?» «De vez en cuando», dije. «Debe ser agotador», agregó Adriana. «Toda esa vigilancia. Solo es agotador cuando la gente miente», dije. Su mandíbula se tensó. «No todo es mentira. No todo acepté». Empujó su plato y cruzó los brazos. «Siempre hablas como si estuvieras en juicio. Habla como quien espera responsabilidad», dije. «Hay diferencia». Renato se recostó, intentando una sonrisa. «No convirtamos esto en debate». «No lo hice». Yo respondí. «Ustedes me trajeron aquí». Eso cayó más fuerte de lo que quise. Los ojos de Adriana brillaron. Luego se apagaron. «Te trajimos porque importas», dijo. Si eso fuera cierto, dije con calma, alguien habría preguntado cómo estoy. Nadie respondió. El silencio se estiró. Adriana miró la mesa. Renato carraspeó, pero no dijo nada. Su silencio no era casual. Era coordinado. Una pausa acordada sin palabras. Sentí que algo se soltaba en mi pecho entonces. No de golpe, sino con decisión. La costumbre de darle a Adriana el beneficio de la duda por fin se quedó sin espacio. Enterré a mi esposo sola, dije, sin alzar la voz. Reconstruí mi vida sin ayuda. No les he pedido nada así a ninguno de los dos. Adriana se tensó. Eso no es justo. Lo justo no es el punto. Dije, la verdad sí. Renato se levantó y se acercó al mostrador, poniendo distancia entre él y la mesa. El movimiento fue sutil pero claro. Elegía posición sobre participación. Adriana lo vio moverse. Luego me miró con algo parecido a la irritación. «¿Por qué lo haces sobre ti?» Estudié su cara, buscando la familiaridad que había protegido tantos años. No estaba. En su lugar había expectativa, cálculo, la certeza de que al final yo me ablandaría. «No lo estoy haciendo», dije. «Solo respondo a dónde me pusiste». Bufó. «Siempre haces esto. Te cierras». Dejo de fingir, corregí. Las palabras cayeron entre nosotras y se quedaron. Adriana abrió la boca. Luego la cerró. Renato evitó mis ojos. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de decisiones ya tomadas. En ese momento dejé de ver a Adriana como mi hija de la forma en que lo había hecho antes. No porque dejara de quererla, sino porque el amor ya no explicaba su comportamiento. No estaba confundida. Estaba comprometida. Tomé otro sorbo de vino. Nadie comentó. La cena siguió en pedazos, cada quien ocupando su propio rincón de la verdad. Cuando Adriana por fin tomó la laptop otra vez, no pidió permiso. No me miró. Actuó como si mi presencia fuera formalidad, no factor. El silencio había hecho su trabajo. Adriana rompió el silencio como quien ya no espera permiso. «Tú sabes por qué está pasando esto», dijo, voz más afilada ahora. «Decidiste dejar de ayudar. Decidí dejar de mentirme». Respondí, «Bufo. Qué conveniente. Tú lo llamas límites. Yo lo llamo abandono». Renato se acercó a la mesa, apoyando la mano en el respaldo de la silla de Adriana. No la tocó, pero el gesto dijo suficiente. Se estaba alineando, anclando el momento. «Hemos estado batallando», dijo con calma. «Tú lo sabes. Sé que han estado pidiendo». Dije, «Batallar es diferente». Adriana se inclinó hacia adelante. «No te toca decidir eso. Tú nunca has tenido que preocuparte como nosotros». «He tenido preocupaciones de sobra», dije, «solo que no las delegué». Sus ojos brillaron. «Tuviste ayuda. Papá te ayudó. Él y yo construimos juntos». Dije, «Eso no es lo mismo que pedirle a alguien que limpie tu desastre». Se rió, corto y amargo. «Ahí está. El juicio.
No dije el recuerdo. El tono de Renato cambió, más suave, más firme. Jimena, esto no es sobre culpas, es sobre soluciones. Las soluciones no empiezan con credenciales falsas. Dije. Adriana golpeó la palma en la mesa. Tú nos obligaste a esto. El cuarto se quedó quieto. La mano de Renato se apretó en la silla. Tú me obligaste. Repetí al decir que no. Sí, disparó. Al cortarme. Dejé de financiar el caos, dije. No es lo mismo. Sacudió la cabeza, respirando más rápido. Ahí estás sentada con todo ese dinero y finges que no cambia nada. Podrías arreglar esto, solo que no quieres. No me dejo coercionar, dije. Hay diferencia. Renato se inclinó. Siempre has controlado la bolsa. Esto es solo control con otra cara. Qué rico, respondí. Dicho por un hombre parado entre mí y la puerta. No se movió. Estamos pidiendo cooperación. Están exigiendo obediencia. Dije, y lo llaman familia. Adriana me señaló. Me lo debes. Todo lo que soy vino de ti. Sentí las palabras caer. No como golpe, sino como una fractura que por fin se revela. Te di apoyo, dije. Te di oportunidades. No te prometí rescate ilimitado. Se rió otra vez. Más fuerte. Así no funcionan las madres. Así no funcionan los adultos. Dije. Renato habló rápido, sintiendo el cambio. Si esto pasa, todo se estabiliza. Podemos reiniciar. Podemos hablar después. No existe un después que borre esto. Dije. La voz de Adriana bajó. No entiendes lo que está en juego. Entiendo la palanca, dije. Entiendo el miedo. Y entiendo cuando alguien decide que los bienes de otros son suyos por derecho. Se levantó. Dio una vuelta y volvió hacia mí. Siempre me dijiste que la familia es primero. Dije que la integridad es primero. Respondí, tú escuchaste lo que quisiste. Renato exhaló lento. No queríamos que fuera así. Lo planearon así. Dije, solo esperaban que yo no lo notara. La cara de Adriana se endureció. Entonces deja de fingir que te duele. No estoy fingiendo. Dije, estoy aceptando. Me miró entonces. De verdad. Y por primera vez esa noche, entendió que nada de este momento le pertenecía ya. La mano de Adriana flotaba sobre el teclado como si temiera que el momento se esfumara si no actuaba rápido. Una vez que haga esto, dijo, sin mirarme. No hay vuelta atrás. Renato se acercó. Voz baja y firme. Solo termínalo. Miré la pantalla. Mi nombre estaba arriba. Bien escrito esta vez. Debajo. El resumen de cuentas se cargó sin dudar. Cada renglón aparecía exactamente donde debía. Ahorros, reservas, inversiones a largo plazo. El saldo total descansaba abajo. Tranquilo y completo 70 millones de pesos. Adriana exhaló. Casi una risa. ¿Ves? Todo está ahí. Asentí una vez. Usualmente sí. Me miró entonces, buscando resistencia en mi cara. No estás diciendo nada. No queda nada por decir. Respondí. Los ojos de Renato se entrecerraron. ¿De verdad vas a dejar que esto pase? Ya lo hice, dije. Adriana lo tomó como permiso. Acomodó su silla. Enderezó los hombros y tecleó con más seguridad. Los datos de ruta aparecieron. El renglón del beneficiario se llenó. Había practicado esta parte. Se notaba por la velocidad, por la falta de duda. Esto no era desesperación. Era expectativa por fin cumplida. Confirma el monto, dijo Renato. Adriana lo ingresó con cuidado. Dígito por dígito. Como si la reverencia pudiera hacer que pegara 70 millones de pesos. Se detuvo. Dedos temblando. Sabía que entrarías en razón, dijo bajito. Siempre lo haces. Levanté mi copa y di otro sorbo. Termina, dije. Su cabeza se levantó de golpe. Que tú querías que esto se hiciera, dije. No te detengas ahora. La boca de Renato se movió. Algo parecido al alivio cruzando su cara.
Se alejó hacia la puerta, dándole espacio a Adriana, dándose distancia a sí mismo. Ya estaba pasando página. Ya imaginaba el resultado. Adriana se acercó más a la pantalla. «Esto arregla todo», dijo, más para sí misma que para nosotros. «Podemos volver a respirar». Podían haber respirado antes. Dije, eligieron no hacerlo. Lo ignoró. La página final de confirmación se cargó, limpia y tranquilizadora. El sistema pidió aceptación. Lenguaje estándar. Consecuencias claras. Adriana hizo scroll sin leer. «Espera», dijo Renato de repente. «Se congeló». «¿Qué solo?» Dudó. Luego agitó la mano. «No importa. Adelante». Esa chispa de duda pasó rápido. La avaricia odia interrupciones. Adriana presionó la tecla. La pantalla cambió. Al principio no pasó nada dramático. Ninguna advertencia parpadeante. Ningún rechazo brusco. Solo una pausa breve. De esas que se sienten más largas cuando espera recompensa. Adriana frunció el ceño y clicó otra vez. «¿Está pensando?», dijo. Bajé mi copa con suavencia. «Sí». Renato se acercó. «¿Por qué está tardando tanto?». Procesando, respondió Adriana, aunque su voz ya no sonaba convencida. Tocó el trackpad. Luego paró cuando el cursor titubeó. Qué raro. La ruedita de confirmación giró una vez, dos. El saldo seguía visible, sin cambio. ¿Ya pasó?, preguntó Renato. Adriana tragó saliva. «Debería». Abrió la pestaña de historial vacía. Refrescó la página. Nada. Su respiración se aceleró. La primera señal real de miedo asomando. Tal vez la conexión, dijo. A veces se traba. A veces acepté. Me miró entonces, irritación afilando sus palabras. «¿Por qué estás tan tranquila?». «Porque los resultados no cambian por alzar la voz». Dije. «Cambian cuando te preparas». Renato miró la pantalla. Luego a mí. «¿Qué hiciste?». «No hice nada esta noche», respondí. «Esa parte se terminó hace años». Las manos de Adriana temblaban ahora. Intentó otra vez, ingresando credenciales más rápido, más fuerte, como si la presión pudiera forzar obediencia. El sistema aceptó los datos, educado y paciente, y volvió al mismo estado suspendido. «Esto no está bien», dijo. No, dije. «Está correcto». Renato retrocedió. La calma por fin abandonándolo. «Jimena, si armaste esto para humillarnos». «Lo armé para registrar», dije. «Lo que pase después ya no depende de mí». El cuarto se sintió más pequeño entonces. La confianza de Adriana se derrumbó en pánico. Su seguridad anterior evaporándose bajo el peso del retraso. Miró la pantalla como si pudiera cambiarla con pura voluntad. Presioné confirmar. Dijo débil. «Sí», respondí. «Lo hiciste». Me miró. De verdad. Y por primera vez esa noche, entendió que nada de este momento le pertenecía ya. El retraso se alargó más de lo que Adriana esperaba, y sentí el cambio antes de que ella dijera nada. «Sigue pendiente», murmuró, clicando por las pantallas otra vez. «Eso no es normal». Renato se inclinó sobre su hombro. «Refréscala». «Ya lo hice», disparó. 2 veces. El saldo seguía igual. El registro de transferencias vacío. El sistema se comportaba como siempre cuando escucha en lugar de mover. «Esto es ridículo», dijo Adriana. «Ya pasó». Presioné confirmar. «¿Presionaste algo?», respondí. «Eso es cierto». Me miró. Ojos llenos de acusación. «Tú lo manipulaste». No dije. «Te anticipé». Renato se enderezó. La calma que había traído toda la noche por fin rompiéndose. «Jimena, si esto es alguna prueba». «No lo es», dije. «Las pruebas terminan. Esto no». Los dedos de Adriana flotaron sobre el teclado otra vez. Luego se congelaron cuando su teléfono vibró en la mesa. Lo ignoró. El de Renato sonó un momento después. Miró la pantalla y se quedó quieto. «¿Qué es?», exigió Adriana. Nada, dijo demasiado rápido, poniéndolo boca abajo.
Sentí mi propio teléfono vibrar en el bolsillo. No lo saqué de inmediato. El momento importa. El silencio deja que la gente se delate sola. Adriana se levantó y empezó a caminar. Esto no puede estar pasando. Hicimos todo bien. Hicieron todo rápido. Dije. No es lo mismo. Se paró frente a mí. Arréglalo. No puedo, respondí, y no lo haría aunque pudiera. La voz de Renato se afiló. ¿Te estás divirtiendo con esto? No, dije. Lo estoy observando. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez lo saqué y miré la pantalla sin desbloquearlo. Apareció una línea de vista previa de un contacto guardado sin nombre. El mensaje era breve, procedimental, inconfundible. Verificación activada, retención confirmada. Guardé el teléfono. ¿Qué decía? Preguntó Adriana. Nada que te concierna, respondí. Su respiración se aceleró. Estás mintiendo. Estoy documentando, dije. Hay diferencia. Volvió a la laptop e intentó otra vez, ingresando credenciales con manos temblorosas. El sistema las aceptó con cortesía y no hizo nada. La cortesía muchas veces se confunde con cooperación. Esto es un error, dijo. Los bancos cometen errores. Los corrigen con registros. Respondí. Renato se alejó de la puerta ahora. La incertidumbre reemplazando su confianza anterior. Necesitamos llamar a Pierce a alguien. Puedes hacerlo, dije. Ya saben qué van a decir. Adriana cerró la laptop de golpe. Ábrela, me ordenó. No me moví. Tú la cerraste. Me miró, buscando a la madre que antes se ablandaba con volumen y urgencia. No la encontró. Dijiste que no interferirías. Dijo. No lo hice. Respondí. Me quedé exactamente donde estaba. Renato se pasó la mano por la cara. La primera señal visible de pánico. Esto se está saliendo de control. Ya lo está, dije. El teléfono de Adriana vibró otra vez. Esta vez lo revisó. Su cara perdió todo color mientras leía. Miró a Renato, luego a mí. ¿Qué hiciste? Susurró. Esperé, dije, tal como me pediste. El cuarto se sentía diferente ahora. Más pequeño. Más pesado. El retraso ya no era molestia. Era presencia. Llenando el espacio entre nosotros con consecuencias que no necesitaban anunciarse. Me senté en silencio y dejé que el sistema terminara lo que había empezado. El cuarto no explotó. Se recalibró. Adriana quedó congelada con el teléfono en la mano, la pantalla todavía encendida. Renato se quedó callado. Su autoridad anterior disolviéndose en cálculo. Yo seguí sentada, porque levantarme habría sugerido urgencia, y la urgencia ya no era mía. Tú dijiste que esto funcionaría, le dijo Adriana Etana a Renato. Voz delgada. Dijiste que estaba limpio. Renato no le respondió. Me miró a mí. ¿Exactamente qué armaste? Doblé las manos sobre la mesa. Un registro. Adriana rió una vez, aguda y quebradiza. ¿Eso es todo? ¿Retuviste una transferencia por un registro? No dije, tú creaste el registro. Sacudió la cabeza. Estás blufeando. No blufeo con sistema, respondí. Los dejo hacer lo que están diseñados para hacer. Renato dio un paso más cerca. Explícalo. Iniciaste sesión usando identificación que no te pertenece. Dije, eso solo crea rastro. El dispositivo que usaste fue identificado en cuanto se conectó. Marcas de tiempo, puntos de acceso, intentos de autenticación. Cada pausa que creíste que era un error, era una captura. La boca de Adriana se abrió. Luego se cerró. Eso no es posible. Es rutina, dije. Solo que nunca necesitaste saberlo. Se volvió hacia Renato. Tú dijiste que la credencial era sólida. Lo era, dijo rápido. Había pasado antes. Antes no es ahora, dije. Y sólida no es invisible. La mandíbula de Renato se tensó. ¿Quién más sabe?
No necesitan saber, todavía respondí. Los mecanismos se activan en silencio. Retenciones de verificación, avisos de escalación, revisión del abogado. Adriana me miró fijo. ¿Abogado? Sí, dije el mío. Retrocedió un paso, como si la distancia pudiera deshacer lo que la cercanía ya había sellado. Tú planeaste esto. Me preparé para ello, corregí. Planear requiere intención. Prepararse requiere honestidad. Renato se pasó la mano por el pelo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso depende de lo que hagan después, dije. Adriana soltó una risa vacía. ¿Te estás divirtiendo? No, dije. Lo estoy documentando. Golpeó su teléfono contra la mesa. No robé nada. El dinero no se movió. El intento cuenta, dije. Igual que el método. Renato miró entre nosotras. Su confianza desaparecida. Vas a destruirla. Voy a dejar de protegerla de las consecuencias de sus decisiones. Respondí. No es lo mismo. La voz de Adriana bajó. Eres mi madre. Lo soy, dije, y por eso no te detuve. Me miró, atónita. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene, dije. Pasé años interviniendo antes de que el daño fuera visible. Esta vez me hice a un lado para que la verdad se registrara sin interferencia. El teléfono de Renato vibró otra vez. Lo revisó. Luego levantó la vista despacio. El banco lo marcó, dijo. ¿Quieren hablar? Ya están hablando, respondí. Solo que no con ustedes. Adriana se hundió en su silla. Todavía puedes arreglar esto. No lo haré, dije. Sus ojos se llenaron. No de lágrimas, sino de incredulidad. Estás eligiendo papeles antes que a mí. Elijo claridad, dije. Los papeles solo recuerdan mejor que la gente. Renato dio un paso alejándose de Adriana. La primera fractura visible entre ellos. Esto fue demasiado lejos. Así es, acepté. En el momento en que empezó el registro, el aire del cuarto se sentía más pesado ahora. No por amenaza, sino por inevitabilidad. Lo que se había dicho podía negarse. Lo que se había capturado, no. Tomé mi copa y di un último sorbo, viendo la maquinaria silenciosa hacer lo que siempre hace cuando le dan tiempo y verdad. La primera confirmación no vino de la laptop. Vino del teléfono de Renato. Miró la pantalla más tiempo del necesario. Boca ligeramente abierta. Como si las palabras pudieran reacomodarse si esperaba. Luego se sentó pesado. La silla raspando fuerte contra el piso. Las cuentas están congeladas, dijo. Adriana lo miró como si no hubiera oído bien. ¿Qué significa congeladas? Significa bloqueadas, respondió. Todas. Le quitó el teléfono de la mano y leyó ella misma. Sus dedos temblaban mientras hacía scroll. Eso es temporal, dijo. Más insistencia que certeza. A veces lo hacen. No lo hacen así, dijo Renato bajito. Mi teléfono vibró entonces, constante y común. No contesté, no necesitaba. La cadena ya que había pasado el punto donde mi participación importaba. Adriana refrescó la laptop otra vez y otra. La pantalla cambió esta vez, no de forma dramática, solo lo suficiente. Acceso restringido. Revisión en proceso. No susurró. No, no, no. Renato se levantó y dio una vuelta. Luego se detuvo. El prestamista lo marcó. Dijo, enviaron un aviso. Adriana se volvió contra él. ¿Qué prestamista? El que intentabas pagar respondió. Marcó la transferencia como intento de fraude. Su cara perdió todo color. No pueden hacer eso. Pueden, dije. Y lo hicieron. Me miró entonces. De verdad, como si me viera por primera vez. Tú se lo dijiste. No tuve que hacerlo, respondí. Tu método lo hizo por ti. Se rió. Sonido corto y quebradizo. Esto es una locura. Ni siquiera obtuve el dinero. La intención no requiere éxito. Dije, requiere acción. Renato dejó de caminar. Piden documentación, dijo.
Prueba de autorización. Adriana sacudió la cabeza. ¿Tenemos la credencial? Renato dudó. ¿Quieren más que eso? Sus ojos fueron a la mesa, a la credencial falsa que seguía donde la había dejado. ¿Por primera vez? No la tomó. Se suponía que esto iba a estar limpio, dijo, voz subiendo. Dijiste que no nos tocaría. Renato no respondió. Su silencio dijo suficiente. Están escalando, dijo después de un momento. Preguntan por intentos de acceso previos. Doblé las manos. Esos están registrados. Adriana me miró fijo. Me estás destruyendo. Estoy dejando de mentir por ti, dije. Hay diferencia. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¿Crees que esto te hace justa? No respondí. Me hace terminada. Renato miró entre nosotras, su confianza anterior completamente ida. Esto está mal, dijo. Peor que mal. La voz de Adriana se quebró. Arréglalo. No puedo, respondió él. Se volvió hacia mí. Desesperación rompiendo la ira. Tú todavía puedes. Conoces a la gente. Conoces el proceso. Conozco que el proceso funciona mejor cuando nadie interfiere. Dije, especialmente yo. Se acercó, bajando la voz. Si esto sigue, no habrá vuelta atrás. Ya no la hay, dije. Sus hombros cayeron. Siempre dijiste que la familia es primero. Dije que la responsabilidad va con el amor. Respondí. Dejaste de escuchar después de la primera mitad. Renato revisó su teléfono otra vez. Quieren declaraciones, dijo. De los dos. Adriana se hundió en su silla. Van a pensar que soy una delincuente. Van a leer lo que pasó, dije. Y decidirán en consecuencia. Enterró la cara en las manos. Esto no se suponía que pasara. Siempre fue una posibilidad. Respondí. Solo asumiste que yo la absorbería. El cuarto se sentía más pequeño ahora. No por las paredes, sino porque la historia que Adriana se había contado ya no aguantaba. No existía versión donde esto pudiera reencuadrarse como malentendido. El registro existía. Las alertas estaban levantadas. La narrativa había cambiado más allá de la persuasión. Renato se alejó de la mesa, ya creando distancia. Adriana se quedó donde estaba, mirando la laptop como si pudiera deshacerse si se negaba a apartar la vista. La noche había pasado la confrontación. Lo que quedaba era consecuencia, desplegándose sin drama, sin ruido y sin opción de reversa. Adriana dejó de caminar y me enfrentó como si entrara en otro papel. Por favor, dijo. La palabra sonaba extraña en su boca. Esto no es lo que parece. No respondí de inmediato. Miré sus manos en cambio, cómo se retorcían. Con qué frecuencia buscaba el rostro de Renato en busca de apoyo que ya no ofrecía. Es exactamente lo que parece, dije. Usaste identificación falsa para acceder a cuentas que no son tuyas. Sacudió la cabeza rápido. Eso lo hace sonar criminal. Es porque lo fue, respondí. Renato se tensó, se volvió, caminando hacia la ventana, dándonos la espalda. El retiro fue silencioso, pero absoluto. Había dejado de actuar. Adriana dio un paso más cerca. No quise hacerte daño. La intención no deshace el método. Dije, ni deshace la planeación. Su voz bajó. Tenía miedo. Lo sé. Dije, el miedo no borra la responsabilidad. Me miró como si viera a una desconocida. ¿De verdad vas a dejar que hagan esto? No estoy dejando que nadie haga nada. Dije, no estoy interfiriendo. Se rió débil. Siempre te escondes detrás del lenguaje. Me escondo detrás de la precisión, respondí. Mantiene las cosas claras. Renato habló sin volverse. Esto fue demasiado lejos. Sí, dije. Así es. Los ojos de Adriana se llenaron. No de lágrimas, sino de frustración. Eres mi madre. Se supone que me proteges. Te protegí por décadas, dije. Te protegí de consecuencias que seguías eligiendo. Señaló la laptop. Ese sistema.
Lo que sea que construiste. No le importa la familia. No dije, le importan los hechos. Tomó aire fuerte. Entonces cambia los hechos. Sostuve su mirada firme. Eso es lo que tú intentaste. Su boca se abrió. Luego se cerró. Miró a Renato otra vez. Él no le devolvió la mirada. Me dijiste que esto estaría bien, le dijo. Se pasó la mano por la cara. Te dije lo que querías oír. El cambio fue inmediato. La ira de Adriana se volvió hacia adentro. Luego hacia afuera otra vez, buscando dónde caer. Entonces eso es, dijo. Los dos me están abandonando. No te estoy abandonando. Dije, me niego a reescribir la realidad para que estés cómoda. Sacudió la cabeza despacio. Siempre te encantó tener la razón. Me encantó ser honesta. Dije, hace mucho que dejaste de confundir las dos. Renato por fin se volvió hacia nosotras. Su voz estaba cansada. Ya no puedo ser parte de esto. Adriana lo miró fijo. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a discutir con registros, dijo. Ni con ella. Señaló hacia mí. Luego se alejó, creando espacio que antes no existía. La alianza en la que Adriana confiaba se disolvió sin una palabra. Se volvió hacia mí. Desesperación afilando su tono. Si solo les dices que fue un malentendido. No lo haré, dije. ¿Por qué exigió? Porque no lo fue, respondí. Y porque fingir lo contrario me haría cómplice. Juntó los labios, luchando contra algo que parecía pánico. Estás eligiendo reglas antes que a tu propia hija. Elijo verdad antes que una historia que sigue cambiando. Dije, sus hombros cayeron. No pensé que llegarías tan lejos. Yo no pensé que tú lo harías. Dije, por eso me preparé. El silencio se asentó otra vez, más pesado que antes. Renato se quedó cerca de la ventana, ya desconectado, retirándose. Adriana se quedó donde estaba, rodeada de las consecuencias que había tratado de dejar atrás. Te perdono, dijo de repente. Las palabras apuradas, por ser distante, por ser controladora. ¿No puedes perdonarme tú también? Sentí el peso de esa pregunta sin aceptar su marco. El perdón no es herramienta, dije. No borra patrones ni restablece acceso. Me miró, la comprensión por fin cortando. Entonces esto es permanente. Sí, dije. Su cara se endureció. Entonces nunca me quisiste de verdad. Me levanté. Lento, deliberado. Te quise lo suficiente para dejar de mentir. Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Detrás de mí. El cuarto se quedó en silencio. Como cuando ya no queda nada por discutir y nada por malinterpretar. Las consecuencias llegaron sin espectáculo. Que es como les gusta. 2 mañanas después de la cena, Tomás Rivera llamó mientras preparaba café. Su voz era firme, profesional, como cuando los eventos han pasado la emoción. El banco finalizó la retención, dijo. Todas las transferencias intentadas con la identificación falsa quedan preservadas. Las cuentas siguen seguras. Bien, respondí. Abrieron una revisión formal, siguió. Uso indebido de identidad. Intento de acceso no autorizado. Sin alarmas, sin prensa, solo procedimiento. Así debe ser, dije. Tomás hizo una pausa. Tu hija preguntó si había espacio para reconsideración. No lo hay, dije. No discutió. Pensé que dirías eso. Ese mismo día, Adriana dejó un mensaje. Ya no sonaba enojada, sonaba cuidadosa. Me están tratando como delincuente, dijo. Todos saben que algo pasó. Los socios de Renato dejaron de contestarle. Esto nos está arruinando. Escuché sin interrumpir. ¿Tú podrías detener esto? Agregó, solo diles que fue asunto familiar. La llamé una vez, no para negociar, para aclarar. Esto no te está pasando a ti, dije. Está pasando por ti. Inhaló fuerte. Me estás castigando. Me niego a interferir, respondí.
Castigo implica intención. Esto es consecuencia. Se rió amargo. Siempre hablas como abogada. Habla como alguien que aprendió la diferencia entre misericordia y negación, dije. Renato nunca llamó. Tomás mencionó, de pasada, que Renato había buscado abogado por separado. Esa fue la primera decisión honesta que tomó en semanas, en días. El efecto se extendió. Las cuentas de Adriana quedaron restringidas pendiente revisión. Un prestamista marcó su perfil como riesgo. Un consejo que la cortejaba retiró el interés en silencio. Sin anuncios, sin explicaciones, solo puertas que dejaron de abrirse. Tomás actualizó los documentos de mi sucesión a mi petición. Nada de herencia, nada de acceso discrecional, ninguna excepción por compasión. El lenguaje era limpio y final. ¿Estás segura?, preguntó. Sí, dije. Permanente, dijo. Sí. Adriana llamó esa noche. Voz tensa. Me cortaste. Quité la ambigüedad, respondí. Me estás borrando. Me estoy protegiendo, dije. Hay diferencia. Bajó la voz. No tienes que hacer esto. Ya lo hice, dije. Después de eso, las llamadas pararon. Lo que me sorprendió no fue el silencio. Fue lo rápido que la narrativa se corrigió, una vez que nadie la alimentaba. La gente dejó de pedirme explicaciones. Los registros hablaban claro. Las cronologías se alineaban. La historia ya no necesitaba interpretación. Una semana después, Tomás envió un mensaje breve. Revisión cerrada. Hallazgos documentados. No se requiere más acción de tu parte. No respondí. No quedaba nada por agregar. Seguí mis días como antes. Compras, caminatas, lectura sin interrupción. La ausencia de vigilancia constante se sintió extraña al principio. Luego restauradora. El sistema aguantó. Los límites se quedaron donde los puse. Las consecuencias no negocian. No aceptan disculpas en lugar de responsabilidad. No se doblan porque alguien insista que tuvo buenas intenciones. Simplemente llegan. Terminan el trabajo para el que fueron creadas y dejan el resto a quienes las provocaron. Para fin de semana. Todo lo que necesitaba decidirse ya estaba decidido en silencio, a fondo, y sin necesitar mi permiso nunca más. Lo que recuperé no fue tasete el dinero. Ese nunca había sido realmente el punto. Recuperé la tranquilidad. La mañana después de que Tomás confirmara que todo estaba finalizado. Desperté sin la apretada familiar en el pecho. Ninguna llamada esperando. Ningún mensaje disfrazado de emergencia. Ninguna necesidad de repasar límites antes de tocar el piso. La ausencia se sintió rara. Como entrar a un cuarto después de que un ruido largo por fin para... Tomás y yo nos vimos esa semana. Deslizó los documentos actualizados sobre la mesa sin ceremonia. Sin acceso discrecional, dijo. Sin cláusulas condicionales. Todo pasa por el fideicomiso tal como está escrito. Revisé las páginas despacio. Nombres, fechas, lenguaje elegido para no dejar espacio a interpretación. Esto es permanente, dijo otra vez. Lo sé, respondí. Me observó un momento. Estás tranquila. Estoy terminada, dije. Hay diferencia. Asintió, satisfecho. Entonces, aquí acabamos. Fuera de su oficina. Mi teléfono vibró una vez. Un número que reconocía. Uno que no había bloqueado por costumbre más que por esperanza. Lo dejé sonar. Cuando paró, el silencio no se sintió como evasión. Se sintió como elección. Esa tarde me topé con una vecina, Elvira Guzmán, que conoce a mi familia desde hace años. Me detuvo cerca del buzón. Expresión cuidadosa. Escuché que hubo problemas, dijo. Hubo claridad. Respondí. Estudió mi cara, buscando algo con qué compadecerse. Lo siento. No lo sientas, dije. Esto estaba atrasado. Asintió, insegura, y cambió de tema. Así pasa cuando una historia deja de alimentarse sola.
La gente sigue adelante. En casa, revisé un cajón que no había abierto en años. Fotos viejas, recibos, una nota doblada de mi esposo, escrita durante una crisis anterior de Adriana. Ayudar no debería doler así. Había escrito. Me quedé ahí un largo rato. Luego doblé la nota y la guardé de nuevo. Algunos recuerdos no necesitan exhibirse. Esa noche, Adriana envió un último mensaje. No era largo. Espero que estés feliz. Lo leí una vez y bajé el teléfono. Felicidad no era la palabra que yo elegiría. Alivio. Tal vez... alineación. La sensación de que mi vida por fin pertenecía a quien la vivía. Me serví una copa de vino y me senté solas a la mesa. La misma mesa donde por años se habían tomado decisiones por mí, disfrazadas de peticiones. Noté cuánto espacio había cuando nadie más estiraba la mano. No había amargura en mí. Eso sorprendía a la gente cuando al final lo notaban. Esperaban enojo, o duelo, o arrepentimiento. Lo que no esperaban era distancia elegida sin rencor. Distancia no es castigo. Es mantenimiento. A la mañana siguiente, vi a Tomás otra vez, brevemente para firmar la última página. Al devolverle la pluma, dijo. La mayoría no sigue hasta el final. No soy la mayoría, respondí. De regreso a casa, me detuve en un café que no visitaba desde que Adriana era chica. La dueña me reconoció y sonrió. Qué gusto verte, dijo. ¿Lo de siempre? Sí, dije, al sentarme. Noté lo fácil que se desplegaba el día cuando nadie esperaba interceptarlo. Leí. Vi gente ir y venir. Terminé mi café sin interrupción. No había ganado nada en el sentido usual. No hubo disculpas en el momento justo, ni reconocimientos dichos en voz alta, ni aplausos. Lo que había recuperado era más silencioso y mucho más durable. Autoridad sobre mi propia vida. La libertad de elegir paz sin negociar por ella. La certeza de que amor no requiere acceso. Y distancia no requiere crueldad. Para cuando el sol bajaba, me sentía sentada como no lo había estado en años. Todo lo que importaba estaba donde pertenecía. Todo lo que no, había sido liberado. Cerré la puerta esa noche sin revisar el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo. No quedaba nada por manejar. El equilibrio legal se restauró sin drama. Exactamente como hacen los sistemas cuando ya no hay nada que disputar. Tomás llamó temprano en la tarde. Voz firme, casi neutral. Todo está cerrado, dijo. Sin revisiones pendientes, sin seguimientos, sin notas discrecionales ligadas a tu nombre. Tus cuentas están limpias. Tu historial está limpio. Eso era todo lo que necesitaba oír, respondí. Hizo una pausa. El abogado de tu hija retiró su última petición esta mañana. No pregunté cuál había sido. El retiro me dijo suficiente. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina y dejé que el silencio tomara su forma correcta. No el silencio quebradizo que sigue una discusión, ni el vacío que viene de evadir. Este era el que llega cuando ya nada te persigue. Pensé en la cena otra vez, pero esta vez sin tensión. La forma en que Adriana había alineado la credencial con tanto cuidado en la mesa. La seguridad en su voz cuando dijo que solo necesitaba un minuto. La calma de Renato, ensayada y mal colocada. Había repasado esa noche suficientes veces para entender algo con claridad. Nunca existió una versión donde yo ganáramos hablando más fuerte o suplicando más duro. El resultado había dependido de preparación, no de persuasión. Pasaron días sin interrupción. Ninguna llamada disfrazada de emergencia. Ningún mensaje que escondiera expectativa bajo cariño. El silencio no era castigo. Era evidencia. Cuando el acceso desaparece, los motivos se aclaran solos. Una mañana, Tomás reenvió un sobre delgado que había llegado por error a su oficina.
Adentro había una fotocopia de una queja formal que Adriana había presentado, impugnando lo que llamó una restricción financiera injusta. El lenguaje era emocional, los hechos estaban incompletos. La petición fue desechada en horas. No sentí satisfacción al leerlo. Sentí algo más firme. La resolución no siempre llega con triunfo. A veces llega con la simple certeza de que ya no se puede hacer nada más. Esa noche me serví un trago y me senté a la misma mesa donde, una vez, me habían observado, medido y subestimado. Recordé la sensación de esa otra silla, la forma en que terminé mi copa mientras todos esperaban que me quebrara. El contraste importaba. Esta vez, nadie esperaba. Mi teléfono vibró una vez con un mensaje de número desconocido. ¿De verdad lo hiciste? No respondí. El silencio, en esta etapa, no era evasión, era autoría. El final ya estaba escrito. Agregar más palabras solo lo debilitaría. Me levanté y enjuagué el vaso, viendo el agua correr clara. Las pequeñas rutinas se sienten distintas cuando ya no las interrumpe negociación. Puse el vaso en el escurridor y lo dejé secar solo. Más tarde salí mientras las luces de Querétaro se encendían una por una. Esta ciudad entiende la permanencia. Sobrevive respetando estructura, no fingiendo que las tormentas no llegan. Ese pensamiento me acompañó mientras volvía adentro y cerraba con llave. Lo que más se quedó conmigo fue la ausencia de arrepentimiento. La gente espera culpa cuando una madre traza una línea que no se puede volver a cruzar. Esperan duelo, o dudas, o una llamada nocturna que lo deshaga todo. Lo que no esperan es paz que aguanta. No destruí a mi familia. Me negué a dejar que ella me destruyera y a mí. Por años me habían dicho que amor significaba flexibilidad, que perdón significaba volver a abrir puertas, que paciencia significaba aguantar lo que fuera que me pidieran. Nada de eso había sido cierto. Amor, el de verdad, no requiere acceso. Perdón no requiere negación. Y paciencia no requiere borrarse uno mismo. La mañana siguiente fue idéntica a la anterior. Café, correo, un paseo por el barrio sin revisar el teléfono por alertas. Los días comunes tienen una forma de revelar lo que faltaba todo el tiempo. Si estás escuchando esto y reconoces pedazos de tu propia vida, date un momento para parar. Guarda el video, deja un comentario o suscríbete si aún no lo has hecho. Historias como esta no se mantienen visibles si la gente no decide interactuar. Y tu voz podría ser la que alguien más necesita oír. Me serví otro trago esa noche, más despacio que antes, y lo terminé sin que nadie viera mis manos. El sabor no había cambiado. El significado sí. Todo lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Todo lo que necesitaba protegerse estaba protegido. Lo que quedaba era sencillo, durable y mío para guardar. Juego terminado.